Esta mañana, Padre, bendecimos este tiempo, Señor. Sabemos que, como decía esta canción, Señor, estamos en espera de ti, Señor. Queremos recibirte, Señor, y esperarte, Señor, con nuestras lámparas llenas, Señor, con todo lo necesario, Padre, para poderte recibir, Jesús. Pero, Señor, aún en esa espera, Señor, hay cosas que aún no te agradan, Señor. Aún hay cosas, Señor, que yo sé que es necesario trabajar en ellas, Padre. Y te pido que esta parte, Señor, este mensaje, Señor, pueda, Señor, trabajar en esas áreas, Señor, donde es necesario, Señor. Con esas áreas, Señor, que a lo mejor no les hemos tomado la importancia, Señor. Habla, Espíritu Santo, a nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a poder ser verdaderos padres, Señor. Tomar tu enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos este tiempo y te pedimos que tú seas el que traiga, Señor, esta palabra a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Pues este tema es un poquito largo. Yo creo que posiblemente tomemos unos 2 domingos o 3. Pero pues vamos a arrancar porque sí hay mucha información. Sí. Y bueno, este tema tiene que ver con la crianza de nuestros hijos. Desafortunadamente no pudieron estar o veo que no hay padres que hacen falta aquí en esta congregación. Sí. Espero que pueda llegar a esos papás que hacen falta este día y que también pueda traer bendición a sus vidas, a sus corazones. Y bueno, la razón por la cual yo quiero hablar sobre este tema es porque es pertinente para muchos de nosotros, es necesario. Si ustedes ven, contamos con un grupito de personitas allá atrás, ¿sí?, que dependen de parejas, dependen de familias que estamos aquí presentes. Y bueno, son niños que Dios ha dejado a nuestro cuidado. La iglesia, como vemos, se conforma por familias. La sociedad se compone por familias. Y si son fuertes, va a haber una iglesia fuerte, preparada. Por lo tanto, este tema va a ser de mucha ayuda y pertinente para muchos. Y es la primera razón por la cual yo quise traer este tema a su consideración. Esas personitas que tenemos en esta iglesia. Como segunda razón es el poder elevar el entusiasmo y el gozo por criar. Todos sabemos que tenemos alguna responsabilidad para criar. Y criar no es fácil, no es una tarea fácil. Criar puede drenar nuestros recursos físicos, emocionales y aún hasta los económicos. Nos puede succionar, por decirlo así. Según la palabra, según la Biblia, los hijos son una gran bendición. ¿Estamos de acuerdo? Es un regalo de Dios. Es un privilegio poder tener hijos bajo nuestro cuidado. Y que Dios nos los ha dado para poderlos formar. Y yo quisiera esta mañana poder traer a ustedes consideraciones para volver a retomar y recobrar ese gozo que a lo mejor hemos perdido por la crianza, por la cría de nuestros pequeños. Una tercera razón por la cual quise preparar este tema es el poder clarificar el propósito de la crianza. Hemos recibido a lo mejor muchos mensajes y no necesariamente que coinciden con la creencia bíblica de este propósito. Si uno sale y hace preguntas por allá afuera a aquellos padres y les pregunta, ¿cuál es el propósito tuyo con la crianza?
¿Cuál es tu deseo para tus hijos? Pues a lo mejor la mayoría de los padres van a responder, bueno, yo quiero que mis hijos sean felices. Yo quiero que mis hijos sean un gran profesionista. Yo creo que mi hijo o mi hija sea una mujer, un hombre de bien. Y bueno, creo que todas esas cosas, esos deseos, son buenos, son legítimos para un padre. Creo tener con esas respuestas buenas intenciones. Pero la pregunta es si ese deseo que nosotros tenemos o que ellos tienen para nuestros hijos es lo que debería definir ese propósito y el objetivo de nuestra crianza. Y lo que más deberíamos nosotros enfatizar el día de hoy con nuestros hijos. Y por ello quiero, en este tercer punto o razón, contribuir a clarificar ese propósito. Y cuarto razón es el fondo. Importa. Y por ello tenemos que clarificar el objetivo y el propósito. Para la forma es importante, incluso que el fondo de la crianza. En ocasiones nosotros le damos importancia a la forma como llevamos a cabo la labor de criar, pero boicotea el propósito de la crianza. Y lamentablemente, como dice por ahí un refrán, lo que hacemos con las manos lo dañamos con nuestros pies. Y muy fácil podemos ponernos nosotros obstáculos a nuestra propia labor de criar, al no saber, no tener claro el propósito de esto. Y quisiera yo enfatizar esto y aclarar y prestar más atención a lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y buscar ese propósito en la palabra de Dios. Dicho esto, entonces, está claro que es importante que hablemos de la crianza. Y antes de empezar, yo quiero leerles este texto. Creo deber de partir de esta comprensión y este entendimiento. Y luego, pues entonces entrar en la materia bíblica, ¿sí? Para poder exponer el texto bíblico que quisiera compartir y explicar. Esto lo escribió un pastor llamado Héctor Salcedo, de la Iglesia Bautista Internacional. Y quiero leerlo textualmente para no confundir ninguna idea, para poderlo entender. Y dice así: criar no es fácil. Sin embargo, la dificultad de la crianza no radica en lo complicado que son los hijos, sino en la pobre condición espiritual de los padres. Pensemos, ¿en qué tan complicado les resultaría a Cristo criar un hijo? Él sabría qué decir y hacer en todo momento. Sus palabras siempre serían las adecuadas, sus actitudes pertinentes. Sería sensible, justo y coherente, capaz de generar en el hijo la más leal de las obediencias, aunque obviamente el pecado de los hijos podría desviarlos, como lo hizo con Adán. Sus desvíos no serían atribuibles a la mala crianza de Cristo. A Jesús le resultaría fácil criar, porque de manera natural emanaría de Él todo aquello que edifica y que nutre, tal como lo necesitarían los corazones de los que están bajo nuestro cuidado. En este sentido, entonces, mientras más me acerco a la imagen de Jesús, mejor padre seré. La paternidad es un asunto espiritual. Esa es la razón por la que la Biblia tiene pocos versículos con instrucciones específicas sobre la crianza.
La realidad es que si los padres se someten al gobierno de la palabra en todos los aspectos de su vida, no habría que decir mucho acerca de cómo criar los hijos, pues sería algo que brotaría de ellos de manera natural. Podríamos afirmar entonces que todo lo que hace un hombre santo, lo hace un buen padre. Con esta reflexión, quería dejar que al final la buena crianza emana entonces de una palabra que se somete individualmente al gobierno de la palabra de vida en su vida. Entonces, no podemos darle forma a nuestros hijos si yo, no me he dado forma, si Dios no me ha dado forma por medio de la palabra, si yo estoy deformado por mis pecados, por mis disfunciones, por mis caprichos carnales, ¿cómo voy a dar yo forma a mis hijos? Pero por el contrario, si yo me dejo moldear por la palabra, yo podré darle forma a aquellos que Dios ha puesto bajo mi cuidado. Entonces, pues vayamos a este versículo que, como les dije, pocos tiene la palabra del Señor para enseñarnos acerca de esto. Es increíble, pero cierto, que la Biblia tiene pocos versículos para enseñarnos específicamente sobre la crianza. Vayamos a Efesios 6:4. Creo que es el más completo de los versículos que tiene la Biblia acerca de la crianza. Efesios 6:4. Dice, ¿ya lo tienen todos? Dice, y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Nuevamente lo leemos. Dice, y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Este día pues trataremos de avanzar lo más que se pueda, y bueno, en otro mensaje completaríamos lo que estaría faltando de esta parte. Aquí en este versículo podemos ver resumida la crianza de los padres cristianos. De hecho, si ponemos atención, yo diría que están aquí los componentes y los ingredientes ideales para que se produzca una crianza cristiana. Y comenzando por el principio, como vemos, lo primero que Pablo hace es dirigirse ¿a quiénes? A los padres, ¿verdad? Dice, y ustedes, padres, ¿sí? Pablo viene hablando en esta parte de este versículo, de esta carta específicamente, si vemos en el versículo 5, Pablo ha hablado a los matrimonios. En el 5:22 habla a las esposas que se sometan a sus maridos como al Señor. En el capítulo 5, versículo 25, les dice a los esposos que amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ya en este contexto que viene, dice de un matrimonio que está fundado en la palabra, en el capítulo 6:1, también le habla a los hijos. Y les dice, hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Y les hace una promesa y les dice, para que tengan larga vida y demás. Además de que es el primer mandamiento con promesa. Pero caemos al versículo 4 del capítulo 6 y entonces dice, y ustedes, padres. O sea, en estos pocos versículos ya les dio instrucciones a todos los miembros de la familia. Y nos vamos a concentrar en esta parte. Y a ustedes, padres, no provoquéis a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y instrucción del Señor.
Esta primera palabra, padres, es una convocatoria que Pablo hace a poder esos padres criar. Y esa convocatoria inicia con que estemos presentes. Y es el primer punto que quiero hablar esta mañana. Estar presentes. Es el primer componente que podemos ver aquí en la crianza cristiana. Es la presencia masiva, abundante, transformadora de los padres en la vida de los hijos. La presencia de estar ahí. En una ocasión se le preguntó a un padre, fue entrevistado profesionalmente, y le preguntaban, ¿cómo es su vida familiar? Y él dice, pues bueno, cuando me hicieron esta pregunta pensé en cómo era la dinámica de mi familia. Y esta persona dijo, y pensó, he visto a mis hijos crecer en pijamas, haciendo alusión que él solo pasaba tiempo básicamente fuera de su casa y veía a sus hijos solamente cuando se acostaban y cuando se levantaban. A veces que caemos en esta misma situación. Como padres básicamente vemos a nuestros hijos crecer en pijamas. No hay una relación de mucho tiempo compartiendo los unos con los otros. Para todos nosotros es evidente que a menos que no pasemos tiempo significativo con nuestros hijos, nosotros no vamos a poder ser de influencia importante en la vida de nuestros hijos. Y eso es algo obvio, ¿sí? Lo que influencia a una persona es lo que tiene presencia significativa en la vida de esa persona. ¿Qué quiere decir con esto? Conforme nosotros pasemos tiempo significativo con nosotros, vamos a poder ser de influencia con nuestros hijos. Muchas veces esa influencia viene de fuera. Y nuestros hijos son influidos, ¿sí?, por sus amigos, que a veces que pasan más tiempo con ellos, ¿sí? Entonces, esta crianza convoca y requiere de una demanda en los padres de presencia significativa, importante en la vida de nuestros hijos, ¿sí? Tiempo invertido en nuestros hijos. Ciertamente pues no voy a poder entrar en detalles, ¿sí?, en la dinámica de lo que esto implica, porque, bueno, tenemos distintas dinámicas en las familias. Hay familias donde uno solamente trabaja, otro no, o donde los dos trabajan, ¿sí? Hay algunas otras familias donde los dos tienen que trabajar no por necesidades económicas, ¿sí? Hay otras familias donde trabajan los dos porque realmente requieren, ¿sí?, no porque lo necesitan. Entonces, hay muchas decisiones que de aquí pueden sobresalir, pero realmente el mensaje de hoy, ¿sí?, y el principio que yo quiero dejar es: cada familia debe acomodar su vida de tal manera que dedique a sus tiempos tanto tiempo como pueda. Esa es la idea. Y sabemos que esto implica sacrificio. Porque hay que combinar, ¿sí?, y acomodar lo que yo quiero hacer con lo que debo hacer con mis hijos. Y estas dos son dos cosas que muchas veces chocan. Algunos, ante esta demanda de tiempo, han dicho: no, yo prefiero concentrarme en darle a mis hijos calidad de tiempo, no tanto cantidad. Para mí la cantidad no es importante. Para mí lo importante es la calidad. Y bueno, en primera instancia, y vemos que esta expresión pues resulta bastante atractiva, bastante normal. Y es una bonita expresión, ¿verdad? Es más importante la cantidad que la calidad, ¿sí? Pero realmente eso
Más bien podemos decir que esto de calidad es para un bistecito, ¿no? ¿Sí? Un buen bistec. Ahí sí diríamos que la calidad importa más que la cantidad, ¿verdad? ¿Sí? Si te sirven una bistec, ¿cómo podría decir? Un corte sencillo. ¿Cuál sería un corte sencillo? Un diezmillo, ¿verdad? A que te pongan delante de ti 1 kilo de diezmillo o un buen bistec de New York. Pues mejor el New York, ¿verdad? Entonces ahí sí podemos decir que la calidad es mucho mejor que la cantidad. Pero en cuanto al tiempo con nuestros hijos, calidad implica cantidad. Lo repito de nuevo, pero en cuanto al tiempo de nuestros hijos, calidad implica cantidad, ¿sí? Nuestros hijos necesitan mucho tiempo bueno. Ciertamente, si yo les doy mucho tiempo y no es bueno, no sirve. Y si les doy buen tiempo, pero poco, tampoco sirve. Es mucho tiempo bueno el que debemos de dar. ¿Y por qué es así? Bueno, pensemos de esta manera. La crianza es un proceso en el que se aprovecha cada oportunidad que se presenta en la vida para hacer lo que se requiere hacer. Lo repito. La crianza es un proceso en el que se aprovecha cada oportunidad que se presenta en la vida para hacer lo que se requiere hacer. Si yo estoy presente en la vida de mi hijo y pasa algo con mi hijo en el que él merece un aplauso, sí, por lo que algo hizo, yo tengo que estar ahí presente para dar ese aplauso, para dar ese reconocimiento. Eso es lo ideal, ¿verdad? Pero sabemos que la vida no es ideal, no es perfecta. Por el otro lado, si mi hijo hace algo que requiere una confrontación, que requiere una reprensión, tengo que estar ahí para reprenderlo. Entonces tengo que aprovechar esa oportunidad, esa ocasión que me da y que me presenta la vida para poderlo aplaudir o para poderlo confrontar. Si yo pospongo el aplauso o la reprensión para cuando yo puedo, para cuando yo tengo tiempo, ¿sí?, no va a tener el mismo efecto. No va a producir la misma impresión en mi hijo. Y esa es por la primera razón que debemos de estar presentes, tanto como podamos. Aprovechar la mayor cantidad de oportunidades que la vida nos presenta. Pero no solamente eso, la cantidad también es importante. Por lo siguiente, cuando yo tengo poco tiempo para dedicarle a mis hijos, la crianza tiende a desbalancearse. ¿Saben? Y hemos dicho que los extremos no son buenos, ¿verdad? Y esto porque hay padres que, como tienen tan poco tiempo para compartir con sus hijos, ¿sí?, quieren que ese poco tiempo pasarlo bien con sus hijos. ¿O no, ustedes no lo han visto? ¿O no lo han reconocido? Por tanto, ellos dicen, no quiero reprenderlo, no quiero corregirlo, porque voy a concentrar, entonces, en ese poco tiempo, ¿sí?, el no reprenderlo. Y estar corrigiéndole y corrigiéndole en ese poco tiempo, pues él va a tomar mala voluntad en contra mía. Pero por el otro lado, el otro extremo, otros dicen, no. Como no tengo tanto tiempo con mi hijo, lo tengo que hacer en ese momento, que corregirlo, que andarlo instruyendo, ¿sí?, en lugar de estarle aplaudiendo, ¿sí?, en lugar de estarle reconociendo. Y bueno, entonces esto desbalancea, ¿sí?, y se va a una dirección u otra, ¿sí?, tiende a irse, a desbalancearse. Y ese es por la primera razón que debemos de estar presentes, tanto como podamos. Aprovechar la mayor cantidad de oportunidades que la vida nos presenta para hacer lo que se requiere hacer.
Mientras si tengo tiempo abundante, tendré ocasiones para poder celebrar, para poder corregir, cuando sea necesario el caso, o cuando el caso lo amerite. Entonces, una tercera razón por la que es necesario, ¿sí?, pasar mucho tiempo con ellos, es por esto. Alguien decía que en tempranas, ¿sí?, etapas de la vida, amor se deletrea en T-I-E-M-P-O, tiempo. La forma como un hijo pequeño, ¿sí?, sobre todo en estas etapas de vida tempranas, percibe el amor de su padre, ¿sí?, el interés de su madre es cuando el papá y esa mamá tiene tiempo para su hijo. Cuando ese papá y esa mamá no están ahí, el hijo percibe, no me quiere, no le importo usualmente. Entonces vemos aquí que la cantidad de tiempo es importante como la calidad, ¿sí? Y sobre todo, como lo decía, en esas tempranas edades. Pudiéramos decir que en las primeras edades tempranas, que sería 10, 12 años de vida, cuando nosotros podemos forjar esos lazos, ¿sí?, afectivos, cuando se pueden construir esos puentes de comunicación que nos sirven para posteriores edades, para el desarrollo de nuestros hijos en la juventud, ¿sí?, para poder hablar con ellos y que ellos puedan tener confianza. Si nosotros no aprovechamos esos tiempos, en esos momentos, para plasmar esos lazos, esos puentes, y si mi hijo no tiene claro que a él me importa y que yo estuve ahí en esos momentos, que yo celebré esos triunfos y que yo pude corregir esos errores, ¿sí?, después, ya en los 13, él no va a estar ahí. Necesitamos aprovechar esas primeras edades, ¿sí? Ciertamente hablamos de una presencia física que es importante y que necesitamos pasar mucho tiempo bueno con ellos, pero quiero hacer una salvedad, que mi presencia debe ser más que física, evidentemente, ¿sí? Yo creo que es muy fácil para nosotros poder pasar un tiempo en el espacio que pasa nuestro hijo, ¿sí? Pero muchas veces pasamos ese tiempo conectado a un celular o lo tenemos viendo una película, ¿sí?, sin importar el poder compartir tiempo con él. No interactuamos con ellos, ¿sí?, sin saber qué él siente, sin saber qué él piensa, ¿sí?, qué es lo que él quiere, qué es lo que él está viendo. Claro está, y obviamente no podemos pasar todo el tiempo con nuestros hijos hablando con ellos profundamente, ¿verdad? Y diciéndoles, ¿cuáles son tus profundos deseos? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Sí, a nuestro hijo de 7 años. ¿Cómo te ves en estos próximos 20 años? Claro está que lo vamos a abrumar, lo vamos a estresar y él va a desistir y va a correr y se va a ir de ahí. Claro que habrá tiempo para poder ese tiempo establecerlo con ellos y a poderlo orientar en esos momentos cuando hagamos esos tipos de preguntas. Yo tengo que lograr, idealmente con mis hijos, una conexión emocional a su nivel. ¿Cómo? Bueno, quizás cuando sean pequeños poder jugar con ellos, hablar de sus temas, celebrar lo que a ellos les gusta, lo que no les gusta también, de que él se dé cuenta lo mucho que me importa. Buscar puntos en común con nuestros hijos, esos puntos donde podemos estar compartiendo, ¿sí?, a nivel de ellos, a ese nivel donde ellos poder disfrutar ese tiempo. Por lo tanto, vamos a necesitar tener una conexión emocional con ellos.
pero también vamos a estar en ese momento de esa presencia para dar una dirección moral. Ellos necesitan saber lo que está bien y lo que está mal. Hay imágenes, hay películas, hay series en la tele que tenemos que decir no, eso no. Y ellos podrán decir, ¿y por qué, papá? Nosotros tenemos que explicarles. Y esta dirección moral se va en dos sentidos. Primero, es preventiva. ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros advertimos que una película y les decimos no. O de un juego. Podemos decirle que esto no debe de ser así por esta o por otra razón. O también podemos enseñarles que esta amistad le conviene o no le conviene por esta o por esta razón. Nosotros necesitamos ejercer nuestra autoridad que Dios nos ha conferido. Dios a cada uno de nosotros como padres nos ha delegado autoridad sobre ellos. ¿Sí? Y ojo, hijos, a ustedes les ha dicho, obedezcan a sus padres. Entonces nosotros con esta autoridad que Dios nos ha dado, tenemos que confiadamente, sin intimidarlos, ejercer nuestra autoridad y decirles, no, hijo, esta vez no. Como decimos, esta dirección moral se convierte en dirección preventiva, advirtiendo los peligros que ellos puedan encontrarse en el camino. Pero también tiene otro camino, es correctiva esta dirección moral. ¿Qué pasa? Nuestros hijos ya hicieron mal. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que reprenderlos, corregirlos, disciplinarlos, de la manera en que procede o en proporción a la falta que ellos cometieron. Mucho cuidado con esto. Como padres tenemos que tener mucho cuidado de proporcionar la corrección. ¿Sí? Ya vemos que necesitamos tener una conexión emocional, que necesitamos una dirección emocional, de estar presentes moralmente en la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Sumado a esto, tenemos que tener también esa presencia espiritual en la vida de nuestros hijos. Ellos deben de recibir instrucción espiritual de parte de nosotros. Cuando ellos tengan frustraciones en la vida, tenemos que conducirlos a Dios. Cuando ellos tengan alguna ansiedad en la vida, tendremos que orar por ellos. Cuando ellos hayan pecado, tenemos que conducirlos al Redentor. Ojo, a veces esto se lo dejamos a la iglesia, pero nosotros somos los responsables de la formación espiritual de cada uno de nuestros hijos. La iglesia puede contribuir, puede colaborar, ayuda en esta labor, pero padres, nosotros somos los primeros responsables en que nuestros hijos conozcan al Señor y sepan cuándo en sus vidas y en la vida Dios debe estar presentes en sus vidas y obviamente en todo, ¿no? Entonces la paternidad incluye mi presencia de conectarme emocionalmente con ellos, mi presencia de incluir una dirección moral, puede ser preventiva o puede ser correctiva, y mi presencia para contribuir con nutrirlos espiritualmente a ellos. Es increíble que conectados todos estos puntos es como van a funcionar. Cuando no te conectas emocionalmente con tu hijo, tú no juegas con él, no compartes tiempo con él, tú no entras en su mundo, él no se reirá contigo, él no te verá a ti como alguien cercano. Cuando no conectas emocionalmente con tu hijo, él no va a atender a esa dirección emocional que hemos hablado. Él no te va a hacer caso en el consejo espiritual que tú tengas para darle.
Porque te va a decir, ¿acaso el consejo espiritual, moral, si tú me das según la percepción? Él va a decir que tú no estás interesado en él. Entonces, es bien importante la conexión que nosotros hagamos en una o en otra Frecuentemente nuestros hijos responden con una rebeldía a nuestras instrucciones, a nuestras correcciones, porque lamentablemente nosotros no hemos mostrado ese afecto de manera abundante de pasar tiempo, ¿sí? Y una conexión con ellos. Se rebelan, ¿sí? Y resisten a nuestra instrucción. Y dicho en este primer punto, algunas reflexiones o aplicaciones que podemos tomar, ¿sí? En este punto de presencia abundante, significativa, sería, y haz estas preguntas: ¿estoy haciendo mi mejor esfuerzo para pasar el mayor tiempo posible con mis hijos? Cuando mis hijos requieren de mi tiempo o requieren de mí algún sacrificio, ¿lo recibo gustosamente o ellos lo reciben con hastío y pesadez? Oye, te pueden decir, ¿puedes ayudarme con esta tarea? ¿O puedes ayudarme con esto? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Estoy viendo la tele, estoy en el celular, espérame un momento, ahorita te ayudo, ahorita lo hago. Soy un padre o una madre de presencia física, emocional, moral y espiritual presente para ellos. Y si no soy o no estoy haciendo esto, ¿qué podría yo hacer para tener una presencia integral en la vida de mis hijos? Y este es el primer punto que habla Pablo acerca de la crianza, ¿sí? En la expresión que deriva padres. Veamos un segundo punto que tiene que ver con la crianza, y lo vemos en ese mismo parte del versículo Efesios 6:4, y es: prepara el corazón o prepara el terreno del corazón de nuestros hijos. Ese sería el segundo punto. El primero punto, hablamos de ¿qué? La presencia ¿qué? Significativa. El segundo punto que confiere esta parte es: prepara el corazón o prepara el terreno del corazón de tus hijos. Dice el versículo: y ustedes, padres, no provoquéis a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y aquí nos vamos a concentrar en esta expresión: no provoquen a ira a sus hijos. Tiene tantas aplicaciones en esta labor paterna, esta parte. Y primeramente quisiera yo la crianza tomarla análogamente y compararla con la agricultura. Y esta crianza es como cultivar. El agricultor tiene una serie de tareas, ¿sí? Una serie de funciones que hacer, ¿sí? Y así como el agricultor, los padres deben estar dispuestos a sembrar en la mente y en el corazón de nuestros hijos las verdades, los principios y las experiencias que con el tiempo darán fruto. Estas tareas del agricultor de sembrar el terreno, ¿qué hace? Él, antes de sembrar el terreno, ¿sí?, tiene que disponerlo, ¿sí?, prepararlo. Tiene que arar, tiene que abonar, tiene que nutrir ese terreno para entonces cuando caiga la semilla, el terreno la pueda asimilar, la pueda tomar. Y tal como sucede en la agricultura, se requiere entonces de una buena semilla también, ¿sí? Porque entonces no sería un buen resultado si el agricultor prepara la tierra, hace toda la labor y no hay una buena semilla, ¿verdad?
Y eso es lo que yo entiendo en esta frase que Pablo hace en Efesios 6:4. No provocar a ira a nuestros hijos. Ojo con esto. Dice, hijos irritados contra los padres están indispuestos hacia los padres. Entonces, la siembra que hagamos en ellos, ¿sí?, de la manera que querramos sembrar, no se va a asimilar y por ende no va a dar fruto a su tiempo. Y así como mostrábamos cómo el agricultor hacía esas labores de sembrar esa semilla en ese terreno, ¿sí?, esta frase es como sembrar una semilla en un terreno malo, porque su ira y su resentimiento contra nosotros, ¿sí?, los indispone, ¿sí?, y rechaza nuestra enseñanza. Esto equivaldría a que el agricultor dañara de manera intencional el terreno donde va a sembrar la semilla. Cuando nosotros tenemos actitudes, formas y maneras de proceder con nuestros hijos que los incitan a la ira contra nosotros, es análogo a eso que hace o que haría el agricultor dañando el terreno para poder sembrar la semilla. En los tiempos de Pablo, esta instrucción que dice, déjenme regresar, no provoquen a ira a vuestros hijos, tenía algo increíblemente chocante, ¿sí? Cuando la palabra del Señor dice, no lleven a ira a sus hijos, esto era algo en la cultura que se tenía en aquel entonces, era la grecorromana. Esa cultura, esa manera de trabajar tenía una forma funcional muy estricta con los hijos. En aquel entonces existía una ley llamada patria potestad, que no es la patria potestad que ahora conocemos nosotros en la manera moderna. En ese momento era mucho más rigurosa, inhumana y cruel. Fíjense hasta dónde llegaba. Dice que el poder de los padres, sobre todo del hombre, ¿sí?, sobre la vida de los hijos era absoluta. En el momento que nacía un hijo, dice, o una hija, el papá podía decidir si vivía o moría. Él podía desecharlo. Ese niño era literalmente dejado a los elementos de la naturaleza, ¿sí?, para que muriese, o podría ser vendido como esclavo. El padre podía decidirlo así. De hecho, los padres podían orquestar o los matrimonios o los divorcios de los hijos. En ocasiones, ya habiéndolo recibido al hijo y en familia, fíjense, en un desatino del hijo, el papá podía venderlo como esclavo o deshacerse de él. Así era de cruel esta ley e inhumana. Entonces este mandato, cuando lo expresa Pablo en esa cultura grecorromana de no provocar a ira a vuestros hijos, resultaba culturalmente hablando revolucionario, ¿sí?, y algo transformador. El Evangelio entonces nos ordena a nosotros como padres que es algo imperativo, que tengamos en cuenta, cómo se sienten nuestros hijos. Dice, no provoquen a ira a sus hijos. En otras palabras, o leído de otra forma, estén atentos a cómo sus hijos se sienten con ustedes. En cómo ustedes están llevando la labor de criar. Entonces esto nos convoca a nosotros como padres, no solamente estar presentes en la vida de nuestros hijos de una manera significativa, ¿sí?, sino de una manera sensible, atenta y con cuidado. Este mandato de no provocar a ira a nuestros hijos, ¿sí?, lo podemos aplicar de dos formas, de dos maneras incorrectas.
Por un lado, hay padres intimidados por los hijos. No quieren provocarlos a ira o molestarlos a sus hijos en lo absoluto. ¿Han visto ustedes familias así? Hay veces que nuestra labor de padres hará que nuestros hijos se molesten con nosotros. Porque sus corazones egoístas y a veces que están en rebeldía. Y nosotros podemos estar haciendo las cosas bien y nuestros hijos airarse en contra de nosotros. Pero realmente no es lo que Pablo está hablando en esto. No es que evitemos la molestia de nuestros hijos a cualquier precio. No es lo que Pablo habla. Porque vuelvo y lo digo, hay ocasiones en las que nuestra reprensión, que corresponde a nosotros como padres, implica que ellos se molesten. Es otro tipo de molestia. Es una molestia producto de nuestros pecados contra ellos, que los incita de manera justa a molestarse con nosotros. Como cuando alguien peca contra ti, cuando alguien te agrede, cuando alguien, estando tú manejando, se te mete y te impide el caminar, el proseguir. Ahí podemos todos relacionarnos con esto, ¿verdad? Entonces, hay padres que están intimidados por sus hijos. Y eso le pasó al sumo sacerdote de Israel, llamado Elí. Y su historia nos la relata en 1 de Samuel, capítulo 2 en adelante. Sobre todo lo que tiene que ver con sus hijos. No vamos a leerla, pero dice, Elí tenía 2 hijos. Estos eran bandidos, ¿sí? La palabra los describe como indignos, que no conocían al Señor. Y ante su pecado, Elí, su padre, no los confrontó, no los reprimió, no los disciplinó. Les dejó pasar todos sus pecados. No sé las razones, no dice la palabra por qué lo hizo así Elí. Creo yo que posiblemente estaba intimidado por sus hijos. Pero en un momento dado, entonces Dios confrontó al padre. Mucho hemos escuchado que tarde que temprano Dios va a demandar de lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Y llegó ese momento. Dios confrontó a Elí, ¿sí?, con esa falta como padre. Él les dijo, tú no has confrontado a tus hijos, tú has honrado más a tus hijos, ¿sí?, que a mí, dice Dios. Y Dios trajo juicio contra la casa de Elí. Y sus 2 hijos murieron. Y Elí murió más adelante al enterarse que sus hijos murieron. Literalmente en 1 de Samuel 1:13 dice que el problema de Elí fue que no los reprendió. Tenía miedo posiblemente de corregir a sus hijos, de hacerles pasar un mal rato, un mal tiempo. Y esa es la forma en la que nosotros podemos mal aplicar la frase de no provocar a ira a nuestros hijos. Miren este comentario bíblico que me pareció algo atinado acerca de este asunto. Dice, en algunos hogares el peligro se encuentra en el extremo opuesto al exceso de rigor. En estos hogares los niños son idolatrados. No solo su comodidad y bienestar, sino también sus sentimientos y caprichos se convierten en la ley de la casa. Son alimentados ciertamente, pero no en la disciplina y la instrucción del Señor. En una crueldad tratada, es una crueldad tratada a nuestros hijos de tal manera que ellos sean ajenos a la dificultad y a la restricción, de modo que no sepan lo que significa la verdadera obediencia y no tengan reverencia por la edad, ni por los hábitos, ni por el dominio propio.
Esta es la forma de engendrar monstruos del egoísmo, criaturas mimadas que serán inútiles y miserables en la vida adulta. Cuidado entonces si nosotros somos intimidados, ¿sí?, al decir no, al no querer reprender, al no querer corregir, de no restringir a nuestros hijos. Es alimentar ese monstruo egoísta que hay en ellos, por el pecado que habita en nosotros. Y en esta dirección, nosotros como padres a veces nos hacemos cómplices de los desvíos de nuestros hijos, supuestamente por ganar su afecto. O sea, que los dejamos hacer lo que ellos quieren, ¿sí? Bueno, que si esto, le damos chance, que si esto, le damos permiso, sabiendo nosotros, ¿sí?, que es incorrecto. Otros ejemplos, los podemos llevar a ver una película o a un concierto de un famoso cantante y que es absolutamente inmoral. ¿Por qué? Porque les voy a decir que no. Dios pedirá cuentas como se las pidió a Elí. Y por otro lado hay padres intimidados, hay padres desobedientes a este mandato. Se supone que no debemos provocar a ira a nuestros hijos, pero hay padres que sencillamente no les importa poco la forma como sus hijos se sienten con la crianza. Son padres que no aceptan sus pecados personales. Y como padres con justa razón irritan a sus hijos. Hay razones por las que justamente los hijos pueden molestarse, irritarse, ¿sí?, en contra de los padres. Y podemos hacer una larga lista, ¿sí?, algo grande. Pero quiero rápidamente mencionar 4 categorías. Una es, un hijo estaría justamente irritado contra el padre cuando el papá o la mamá se muestra indiferente. La indiferencia irrita a nuestros hijos. Cuando aparentemente lo que el hijo hace, no lo hace, no hace lo que es, lo que siente, no le importa al papá o a la mamá. Hay poco tiempo para el hijo cuando el hijo pide alguna atención por parte del padre y la madre. Los padres están cansados, están irritados, están sensibles, ¿sí?, por las quehaceres de la vida, del día, y siempre están ocupados, ¿sí?, y no dan importancia a lo de su hijo, a las necesidades de su hijo. Y ciertamente yo creo que cualquiera de nosotros nos irritaríamos cuando alguien que pensamos o suponemos que va a poner atención a nosotros no se muestra interesado. Pero además de la indiferencia, también hay dentro de los hogares un trato injusto. Hay padres que son injustos, o habemos padres que somos injustos con nuestros hijos. A veces la injusticia se manifiesta con una desproporción en la disciplina aplicada. Fíjense, el hijo hace algo que merece reprensión y disciplina, y lo que nosotros aplicamos es una desproporcionada disciplina, ¿sí?, tan grande a la falta cometida. Y nosotros aplastamos al hijo. Es como el famoso refrán, bueno, que no es un refrán, es una instrucción o una norma bíblica que dice ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Lo vemos en el Antiguo Testamento. Y algunos pensamos que esto es una licencia para la venganza, ojo por ojo, diente por diente. Así era, pero realmente no era una licencia para la venganza, ¿sí? Veamos tantito por qué se implementó esto, por qué Dios lo estipuló. En esos tiempos,
el pueblo de Israel se presentaban algunos conflictos, algunas situaciones entre la gente. Por ejemplo, alguien le robaba una oveja al vecino y el vecino iba y le mataba a un hijo por esa oveja que era robada. Pero eso es injusto, ¿no? Entonces Dios dijo: no haráis así. ¿Te robaron una oveja? Bueno, entonces devuelve una oveja, pero no mates a un hijo. Con esto Dios no estaba dando licencia para la venganza. Dios lo que estaba diciendo es que tú tienes que ser justo en tu reacción, ser proporcional en tu reacción, en tu acción. Muchas veces en los hogares estamos así, oveja por vida. Y los padres reaccionamos de una manera aplastante hacia nuestros hijos. Claro, ellos no pueden hacer nada porque viven en nuestra casa. ¿Sí? Están ahí, no se van a ir. Tienen que recibirlo, lo reciben. Pero si lo que hacen es que se irritan, se indisponen y se encaja su corazón contra nosotros al actuar nosotros así. Entonces cuando nosotros queremos que nos obedezcan, no lo van a hacer. Porque hemos sido injustos con ellos, desproporcionadamente, en nuestra reacción. Otra segunda categoría es el favoritismo. También es una injusticia en los hogares. Hay hijos, sí, el mejor portado, el más tranquilo, sí, que se lleva todos los honores, sí. Pero por otro lado tenemos también el menos portado, el menos inquieto, que no se lleva ningún honor, aunque lo merezcan. Y esto produce desobediencia en nuestros hijos. Y por último, es el concepto de impertinencia paternal. Miren, nuestros hijos nacen con pecado. ¿Estamos de acuerdo? Ese es algo real. Ellos nacen con pecado. Son seres pecadores, ¿sí? Ellos van a tender a la desobediencia, al egoísmo, al orgullo, a la insensatez. Y realmente tú y yo somos así. Nuestros hijos somos así. Tendemos al pecado por nuestra naturaleza. Nosotros tenemos que reconocer eso, ¿sí? Que nuestros hijos se van a comportar mal porque ellos son pecadores, simplemente. Ahora, además de esa naturaleza pecaminosa, se suma, ¿sí?, a que ellos son inmaduros. Ellos no saben cómo comportarse en público, cómo saludar una visita, cómo comportarse en un consultorio médico, ¿sí? Si un niño a lo mejor se comporta mal en un consultorio, en un lugar, y hace un berrinche, él está haciendo una manifestación de su inmadurez. No es una rebelión, ¿sí?, que está haciendo contra ti. Bueno, esto claro, si tú ya lo reprendiste, ¿sí?, si le llamaste la atención, y si lo vuelve a hacer y lo continúa haciendo, entonces sí es una rebelión, ¿sí? Pero en primera instancia, el hijo está haciendo un ruido, ¿sí?, de llamar la atención, ¿sí?, que es un lugar donde no debe, ¿sí?, y que amerita enseñarse. Es por ignorancia, ¿sí?, es una inmadurez que él está manifestando, ¿sí? Entonces cuando yo corrijo una inmadurez como si fuera un pecado, eso se llama impertinencia paternal. Hay veces que nuestros hijos les van mal en las calificaciones, comienzan a sacar notas, y no es porque, ¿sí?, quieran sacar malas notas, y nosotros los disciplinamos, ¿sí?, por esas malas notas, ¿sí?, pero él a veces requiere que nosotros les ayudemos a manejar sus tiempos, a que ellos sepan cómo estudiar, a que puedan tener un tiempo, sí, que puedan saber estudiar. Pero hay padres que corrigen cuando necesita ayuda. Debemos de enseñarles a manejar su tiempo. E indaga a ver si lo que está pasando es que él tiene problemas de concentración.
¿sí? Comienza a interesarte en por qué le está generando eso. Y muchas veces saltamos todos esos puntos y nos vamos directamente a la corrección. Y el niño se siente no entendido, no comprendido, y justamente se irrita con nosotros. Y esto es tan común. Y esto hace que en la dinámica familiar nosotros podamos encallar el corazón de nuestros hijos. Y hemos hablado de la indiferencia, de la injusticia, pero también hay momentos de irracionalidad. Y es lo que más caemos nosotros. El papá y la mamá sencillamente son irracionales en sus instrucciones. Son iracundos, son impulsivos o arbitrarios. ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué? Porque yo lo dije. Y el niño te puede dar alguna razón y por arbitrariedad genera rebelión. La vida de los padres a veces es una vida incoherente. Los papás pedimos una vida estándar. Por ejemplo, habla bien y el papá no habla bien. Deja ya un tiempo el celular y el papá pasa mucho tiempo en el celular. A veces le decimos a nuestros hijos, no me levantes la voz, y nosotros estamos levantando la voz. Hay veces en otros lados les decimos a nuestros hijos que no beba, que no diga majaderías. Y el padre no muestra una sensatez en su forma de actuar. Es incoherente. Cuando a veces el papá le dice, vamos a la iglesia, vayan a la iglesia, es algo importante para ustedes. Pero el papá no abraza, ¿sí?, el compromiso con la iglesia. Y es lo que quiere que sus hijos hagan. Las incoherencias de la vida en los padres llaman a los hijos a ira. Ojalá seamos más prontos en mirar nuestros propios corazones cuando nuestras casas, nuestros hogares están funcionando mal, cuando nuestros hijos no están obedeciendo, no están cumpliendo lo que queremos. Y digamos, ¿qué es lo que yo estoy o no estoy haciendo? Que quizás está produciendo un ambiente no propio para la obediencia en mi hogar. Y termino con esto, algunas preguntas o puntos de reflexión. Para ello debo decir que no hay papás perfectos. Algunos tendremos incoherencias, cometeremos injusticias, seremos indiferentes en cierto grado. Algunos tendremos algunas proporciones de estas cosas que he señalado. Pero la idea es que todos nos propongamos crecer como padres y mejorar la forma como nosotros nos relacionamos con nuestros hijos, de tal manera que ellos no tengan excusas para ello y someterse a nuestro liderazgo y nuestra autoridad. Ojalá podamos decir, como dijo el salmista en el Salmo 139, versículo 23, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y si ves algo en mí, camino malo, guíame en el camino eterno. Derivado de este versículo, yo les pregunto, ¿hay algo que corregir en la dinámica familiar? Algo que tengamos que pedir perdón a nuestros hijos. ¿Habrá algo que tú te sientas con tus hijas y les digas, hijo, perdóname, yo he sido injusto contigo, he sido indiferente y me he dado cuenta, perdóname, quiero mejorar? Claro está que no lo vamos a hacer de la noche a la mañana,
pero debemos de admitir y quiero cambiar y quiero mejorar. O hay un momento que tú puedas sentarte con ellos y digas, con respecto a mi forma de criar, ¿hay algo que ustedes quieran que se mejore? Pero en ese momento, proponte escuchar. No te justifiques, piensa, medita y reflexiona. Y aún así, aunque hay hijos ya adultos, quizás hay cosas que reparar, heridas que cerrar. Es momento de tomar tiempo para una buena crianza con nuestros hijos. Amén. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre. Queremos ser enseñados por ti como Padre, Señor. Sabemos que no tenemos el librito, que no hemos sido enseñados, Señor, que conforme vamos creciendo, vamos caminando con nuestra familia, Señor, vamos instruyendo, Señor. Padre, te pedimos perdón primeramente a ti, Señor, si no hemos sido buenos padres, si no hemos sido esos padres, ejemplo para nuestros hijos, Señor. Perdónanos, Padre. Enséñanos, Señor. Guíanos. Aún repréndenos, Señor. Porque yo sé que tarde que temprano tú vas a demandar, Señor, de nosotros qué hicimos con nuestros hijos, Padre. Señor, te damos gracias esta mañana. Y aún bendice a nuestros hijos, Señor. Que ellos también puedan comprender esta labor que estamos haciendo como padres. De instruirlos, Señor. En esta crianza, Señor. En tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, así sea, Señor. Amén, Señor. Y amén.